Vamos entonces a hablar del docente que va a impartir el seminario del día de hoy. Él es Jonathan Martínez Líbano, es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP, es magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, es doctor en Psicología Clínica y de Salud, tiene un posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC, certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias de Enseñanza Digital, y además es director de variados diplomados de terapia cognitiva conductual en ADI. Los voy a dejar entonces con Jonathan para dar inicio al seminario del día de hoy. Bien, hola, buenas tardes. Oye, bienvenido, bienvenida a todos y todas. Agradecer de verdad la presencia de cada uno de ustedes en este seminario. Agradecer también a Dipa esta oportunidad que nos da de poder interactuar, de poder hablar, de poder aprender un poquito más acerca de cosas que son re interesantes. Si en mi época hubiese existido Adipa, claramente hubiese estado aquí metido. Claramente no tuve esa posibilidad, ¿ya? Pero bien, bueno, hoy día vamos a hablar de los trastornos de personalidad, ¿ya? O sea, este es un tema que me apasiona, francamente. Yo atiendo muchos trastornos de personalidad, harto TLP, por ejemplo, trastorno evitativo que me ha tocado últimamente, esquizoide, em, narcisista por ahí, pero dura un poco en las sesiones los narcisistas porque pucha, igual cuando uno los confronta, pareciera ser que uno tiene algo personal contra ellos. Bueno, el paranoide, he tenido un par por ahí, pero han sido por error, honestamente, que lo he descubierto en terapia pareja, ¿ya? De hecho, me acuerdo de un paciente paranoide al tiro, así, de que cuando dije esto me acordé del tiro de un paciente que venía porque tenía muchos celos, ¿ya? Muchos celos, mucho celotipia, un poco se había definido eso. Y me empezó a contar un poquito de su historia en la sesión individual que siempre hago con las parejas, siempre hago una sesión individual, un poco para conocer a la persona, eh, pucha, muy, más en profundidad. Y hubo un par de comentarios ahí que yo quedé para adentro, así, de verdad. Así, de hecho, me acuerdo que él me decía que él se levantaba temprano eh, y hacía como que se iba al trabajo, ¿ya? Pero no, pues no se iba al trabajo, esperaba que su esposa saliera de la casa y ahí le revisaba su ropa interior, por ejemplo, él revisaba todas las cosas, le había revisado todos los discos duros, todos los computadores, tenía todas las claves. Claro, y uno dice, chuta, claramente aquí hay un tema bien complejo, honestamente, porque un celo normal, o sea, no sé si son normales los celos, honestamente, pero un celo habitual, uno, pucha, no tiene esas conductas, po. Y menos lo habla como si fuera algo que, de hecho, como que si todos los hombres hicieran eso, ¿ya? Entonces ahí aparece ese trastorno de personalidad, ¿eh? Un poco le hago ver esto dentro, bueno, también cuando apliqué pruebas también apareció el tema de la paranoia, entonces le hice ver eso y, pucha, debut y despedida, honestamente, nunca más volvió, ¿ya? Bueno, probablemente muchos de sus pacientes que usted ha tenido han tenido probablemente rasgos de personalidad, trastornos de personalidad y a veces no son bien pesquisados, ¿ya? Por lo tanto, una de las ventajas que hace, o que tiene más bien dicho la terapia cognitiva conductual, es que nosotros nos centramos en la medición, ¿ya? Yo aplico una serie de pruebas, una serie de baterías de pruebas a todos mis pacientes y dentro de eso siempre procuro incorporar una de personalidad, trastorno de personalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva muchos de estos pacientes lamentablemente porulan por muchos tipos de psicólogos, psiquiatras, equipos médicos, entre otros casos, ¿ya? Y muy pocas veces son diagnosticados. Por lo tanto, como son poco diagnosticados, generalmente terminan echándole la culpa al resto, ¿ya? Es como que ninguna terapia funciona, pero ninguna terapia funciona no porque pareciera ser que ellos tienen un problema, no es porque el psicólogo era malo, ¿ya? O la psicóloga era muy mala, ¿ya? O el psicólogo, no sé, me dijo que podía tener un trastorno de personalidad, qué sé yo. Entonces, en definitiva, yo creo que es súper importante diagnosticar y hacerlo obviamente cuidadosamente, porque la mayoría de los trastornos de personalidad a veces pasan por episodios más paranoides, por lo tanto, obviamente, su buena intención de dar un diagnóstico puede ser malinterpretado, ¿no?
Ahora bien, ojo, yo siempre digo que cuando uno se gana un paciente con trastorno de personalidad, pareciera ser que es un paciente para toda la vida. ¿Ya? Pero hay que entender ahí que probablemente van a haber oscilaciones siempre. Ojo, ¿ya? Y no tiene que ver con que usted sea bueno o mal psicólogo, sino que tiene que ver con que pareciera ser que su configuración es compleja. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, haciendo esta clase, me acordé del tiro que hay una paciente mía, limítrofe, que me está amenazando hace varias semanas, buena por si acaso, ¿bien? Me está amenazando, me está mandando correos, me dice, "¿Sabes qué, Jonathan? Voy a volver a la terapia". Amenazar, a eso me refiero por si acaso, ¿bien? Ya, Jonathan, me di cuenta que voy a retomar la terapia, ya, yo creo que en un mes más voy a volver contigo. Al otro mes me manda exactamente el mismo correo y me dice, me he dado cuenta que necesito volver a terapia. Eh, bueno, en definitiva, son configuraciones bien interesantes. Y que ustedes como psicólogos también tienen que tener las herramientas para poder hacer frente. ¿Ya? Yo cuando partí siendo psicólogo hace 8 años atrás, yo debo reconocer que me enfermé. ¿Ya? ¿Para qué le voy a mentir? ¿Ya? Me enfermé, me frustré al principio, dije, ¿para qué estudié esta carrera? No sirve para nada, ¿cachai? Súper frustrado. ¿Ya? Es porque, claro, veía muchos pacientes que no avanzaban. Hasta que empecé a entender de que, pucha, que con pacientes que sí tenían trastornos de ansiedad, depresión, avanzaban y los podía dar de alta. Pero había un grupo de pacientes que lamentablemente hacía mi mayor esfuerzo de verdad y no pasaba nada. Incluso cada vez iban peor en algunos casos. Bien. Siempre me acuerdo una vez cuando partí ya siendo psicólogo, que en una sesión con una paciente TLP, que en ese momento yo no sabía que era TLP, me sentí tremendamente angustiado. ¿Ya? Nunca me había sentido tan angustiado con una paciente. ¿Ya? De hecho, me llamó extremadamente la atención y como yo era un terapeuta nuevo, empecé a decir, chuta, esto no es para mí, o sea, los problemas me están afectando, ¿ya? O sea, la universidad mala que salí, esta cuestión, no enseñaron nada, la típica que uno dice cuando sale de la universidad. Eh, y empecé a darme cuenta que no, porque había unos fenómenos especiales que se llamaban trastornos de personalidad, ¿ya? Y que la angustia que sentía ahí era bastante habitual cuando uno atendía a un paciente con trastorno de personalidad, porque los pacientes con trastorno de personalidad te envuelven, o sea, te angustian con su angustia, ¿ya? Siempre, y esta frase siempre me quedó en la cabeza, este aprendizaje. Yo trabajé en hospital un par de años y ahí aprendí mucho. Y siempre me vino en la cabeza la idea finalmente de que los pacientes TLP quieren siempre impactar, de verdad. Acuérdense de esta frase. Los pacientes con TLP siempre quieren impactar, de buena forma o de mala forma. ¿Ya? Por ejemplo, una paciente que tuve hace millones de años atrás, un día llegaba llorando que era lo peor del mundo, que me había pasado lo peor, que en realidad, no sé, anda todo mal en la vida, ¿cachai? Y el otro día, no, feliz, feliz, no, es que te quería contar que me ha ido súper bien, ¿cachai? Anda. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, un día es blanco y el otro día es negro. Un día la vida es hermosa y el otro día la vida vale nada. ¿Ya? Entonces, claro, hay que prepararse para tratar este tipo de pacientes y hay que estar atento para poder diagnosticarlo. ¿Ya? Y yo creo que la terapia cognitiva conductual tiene esas ventajas, honestamente, ya que un poco nos ayuda a poder identificar, obviamente, este tipo de problemas psicológicos. ¿Ya? Fíjense que la prevalencia es bastante alta, ojo, uno pensaría de que era más baja, no, cerca del 8%, 7% de la población puede llegar a tener o padecer finalmente un trastorno de personalidad, ¿ya? Lo cual obviamente lo hace un elemento que nosotros tenemos que estar preparados, ¿ya? Nosotros sabemos que en Chile el último estudio de prevalencia que publicó el Ministerio de Salud puso por ahí como el 1.2, 1.3, por ejemplo, por ciento, cual es bastante bajo para lo que pasa en otros países. Y eso tiene una explicación bien interesante finalmente, porque lamentablemente en Chile no se han hecho estudios de prevalencia importantes al respecto. Y lo otro es que pareciera ser que los trastornos de personalidad están olvidados dentro de los criterios a veces y dentro de los diagnósticos. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo,
la evidencia internacional. Aquí les voy a mostrar este metaanálisis. Después vamos a volver al anterior, discúlpenme, que quería aprovechar el tiro. Este es un metaanálisis, el último publicado acerca de prevalencia de trastornos de personalidad en el mundo. Es un trabajo increíble que se mandaron estos autores, que está publicado en The British Journal of Psychiatry, ¿ya? Pero es de 2019, ojo, ¿ya? Yo les aseguro, les pongo todas las fichas a ustedes ahí, les digo que esto claramente ya cambió. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva, nosotros que ya estamos atendiendo pacientes complejos, nos damos cuenta que cada vez la sintomatología es cada vez más difícil y aparece a edades mucho más tempranas inclusive. Y de hecho, no sé si les pasa a ustedes, no sé si, a ver si puedo leer el chat lo que dicen ustedes, pero no sé, ¿qué tienden ustedes? ¿Adultos, adolescentes? Ahí para que pongan en el chat. Eh, y me gustaría decirles algo súper importante, creo yo, que muchas veces los adolescentes están con trastorno de personalidad, pero formalmente nosotros no podemos diagnosticarlo. ¿Ya? No podemos decir, mira, este chico de 15 años tiene trastorno de personalidad, pero nosotros que trabajamos con adolescentes, yo que trabajo con muchos profes en el magíster que dirijo, falta que cumpla los 18 años nomás para poder diagnosticarlo. Hay, en definitiva, una exacerbación de las emociones, hay un niños y niñas de pronto con una cantidad de cortes, por ejemplo, ideación suicida, pensamiento suicida, o sea, una cuestión bien compleja. ¿Ya? Entonces, la última revisión sistemática con metaanálisis que se conoce acerca de los trastornos de personalidad refiere que el 7,8% de la población tiene un trastorno de personalidad. ¿Ya? Por lo tanto, es alto, ojo. ¿Ya? Y fíjense lo interesante, en los países que tienen altos ingresos, la prevalencia es mayor. Miren qué interesante. ¿Sí? Uno diría, no, como que raro que pasa eso, pero tiene varias explicaciones, ojo. ¿Ya? Y obviamente en los países de bajos recursos, medianos recursos, es más baja la prevalencia. ¿Ya? Y miren lo interesante que aparece, que los de tipo A, del grupo A, por ejemplo, Cluster tienen un 3,8% de prevalencia, ¿ya? Los del grupo B un 2,8% y los del grupo C un 5,0%. Ahora bien, estos metaanálisis igual probablemente todos tienen un sesgo, todos tienen un error, sin embargo son una buena orientación para saber finalmente qué es lo que tengo que obviamente hacer, ¿ya? Entonces, algunos elementos que son importantes, me devolví, disculpen, ¿ya? Que tiene que ver un poco con que estos pacientes son particularmente complejos, ¿ya? Tienen formas de pensar distintas, tienen formas de sentir distintas y obviamente uno de los elementos que es muy central es que tienen problemas de control de impulso. ¿Bien? Por lo tanto, claro, son a la luz de nuestros ojos finalmente, son una persona que puede llegar, así como se lo explico, puede llegar una persona como, por ejemplo, con un trastorno afectivo, puede llegar con crisis de pánico, por ejemplo, pero ahí inmediatamente aparece la sospecha, porque uno dice, oye, pero y uno hace la biografía del paciente y uno dice, pucha, esta persona está llena de problemas, o sea, desde la infancia, abuso sexual, después, pucha, parejas con violencia intrafamiliar, ninguna pareja la quiere o lo quiere, todas siempre le han fallado, ¿cachai? Uno dice, ¿cómo alguien puede tener tan mala suerte? Uno dice, ¿ya? Y ahí uno inmediatamente dice, no, pues, esto ya es algo raro. ¿Ven? O sea, en definitiva, nadie puede tener tan, o sea, puede ser que alguien sí tenga muy mala suerte en la vida, es verdad, y no tenga un trastorno de personalidad, pero claramente, inmediatamente nos tiene que llamar la atención, se tiene que encender la alarma. ¿Ven? Obviamente, muchas veces vamos a ver que este es un patrón, ¿verdad? Un patrón de conducta, un patrón de comportamiento que es persistente. ¿Ya? Y que obviamente esto está absolutamente desviado de lo que culturalmente nosotros entendemos como normalidad o anormalidad. ¿Ya? Y lo interesante de esto, como les decía anteriormente, es que el inicio siempre se va a dar, obviamente, en la adolescencia y obviamente se termina consolidando en la adultez. ¿Sí? Como les digo, uno sabe, ojo, yo tengo pacientes adolescentes y adultos, por si acaso, y pareja. ¿Ya? Entonces, uno sabe que esto va para trastorno de personalidad. ¿Ya? Fíjense que yo recibí un paciente a los 14 años, me acuerdo perfecto. ¿Ya? Que me lo derivó un psiquiatra, porque el psiquiatra dijo, no, tiene que tener terapia cognitiva conductual. ¿Ya? Y ahí en ese momento
yo inmediatamente me di cuenta que era un chico que estaba alejado de lo que es normal en ese momento, ¿ya? Y que obviamente muchas veces las expectativas de la familia lo llevaban a hacer algo que él no quería. Este es un chico que hasta el día de hoy lo veo, ahora no lo veo tan seguido, pero los papás quieren que lo vea porque dicen que lo hace bien, ¿cachai? Lo veo una vez al mes con suerte, así, una vez cada 2 meses. Entonces este chico llega a la consulta y de verdad no tiene deseos de nada. Entonces, claro, uno piensa, pucha, puede ser una depresión, un ciclotímico, un bipolar, ¿cachai? Pero no tiene deseos de nada, finalmente. O sea, no es que tenga problemas de interacción con las personas, que simplemente no quiere tener interacción con las personas. Entonces, claro, ahí pasaba de que los papás querían que se ajustara a cómo era su hermana. Su hermana era diametralmente distinta. Su hermana, pucha, casi como la chica popular del colegio. em, y efectivamente él tenía un trastorno esquizoide de la personalidad. Y eso se lo dije a los 14 años a los papás. Yo dije, mire, yo creo que tu hijo va a tener esto. O sea, podemos trabajar en algunos rasgos y todo lo demás, pero esto lamentablemente es crónico. O sea, en definitiva, hay que aprender a vivir con aquello. ¿Bien? Por lo tanto, a los 14 años lo diagnostiqué y ahora tiene 23 años, 24 años. ¿Bien? Entonces ahí también muchas veces las familias tienen que hacer el duelo. ¿Ya? Y ese tema es complejo porque a veces la presión familiar, por ejemplo, en este paciente, hacía que se le compensara, porque cuando yo lo conocí, por ejemplo, la mamá decía, no, es que pasa todo el día en la pieza. Pero yo decía, pero un cabro de 14 años eso no es normal. Pasar todo el día en la pieza no es normal. Pero cuando voy y le pregunto a este chico, y dice, ¿y qué hacías en la pieza? Cuéntame un poco qué actividades haces, hablas con tus amigos. ¿No? Estoy acostado mirando el techo. Y yo no podía creer lo que me decían. Oye, obviamente un incrédulo, pero eso es un rato, ¿no? No, me acuesto y miro el techo. Y estoy todo el rato mirando el techo y me gusta hacer eso. Entonces la mamá me decía también, es que Juanito, yo paso por la pieza y está mirando el techo, está acostado mirando el techo. Entonces, no entiendo qué pasa con él. ¿Ven? Entonces, claro, no entendía lo que pasaba con él porque él tenía esto. O sea, tiene esto, un trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Ya? En estricto rigor no quiere ni desea tener contacto con nadie. ¿Ya? De hecho, eligió una carrera súper de investigación, entonces hace todo solo, ¿cachai? Y ese duelo también hay que trabajarlo con la familia. ¿Ya? Porque la mamá, claro, también impulsaba, ¿no? A que vaya a fiestas, que tenga amigos, invitar a los amigos a la casa, a los compañeros del colegio. Y él estaba solo después. Los compañeros del colegio estaban jugando con, con los juguetes, ¿cachai? Interactuando entre ellos y él estaba solo. Entonces, no es lo mismo, y ahí uno tiene que hacer, obviamente, bien el diagnóstico diferencial, porque claramente no es lo mismo que un niño o niña tenga ansiedad social, porque efectivamente la persona con ansiedad social quiere interactuar, lo que pasa es que eso le da miedo, la angustia. Entonces, hay que tener claro que esto es crónico y efectivamente tenemos que trabajar de verdad de muchas, muchas maneras. ¿Ya? Entonces, ojo, el DSM-5, el CI-11, obviamente establecen finalmente la existencia de estas patologías. Hay que entender que, por ejemplo, a mí me gusta mucho más la dimensión de los clústeres, porque es mucho más sencilla de poder reconocer la sintomatología. Hay sintomatología que es transversal, ¿ya? Pero yo creo que siempre hay que hacer una buena evaluación, ojo. ¿Ya? Los criterios siempre son un lineamiento, no son una verdad única, y podríamos echarle la crítica claramente de todo lo que son los diagnósticos. Sin embargo, son una orientación. ¿Bien? Entonces los trastornos de personalidad van a tener ciertas cosas que claramente, inmediatamente uno las observa. Primero, que hay una estabilidad temporal. ¿Ya? O sea, estos patrones, este tipo de conductas persisten durante el tiempo. Ya no es que de un rato para otro empezó a comportarse de esa forma, no. Uno veía que esto venía siendo sistemático en el tiempo. O sea, venía teniendo estas conductas desde regulación emocional, venía teniendo, por ejemplo, estas ideas de suicidio permanente, de cortarse, por ejemplo, pero esto no viene de ahora, viene desde la adolescencia. ¿Bien? También son extremadamente rígidos. ¿Bien? Por lo tanto, yo creo que la combinación de técnicas es súper importante. ¿Bien? O sea, nosotros podemos partir con estrategias cognitivas conductuales mucho más básicas, como, no sé, una reestructuración cognitiva, que funciona, sí, pero no del todo.
y tenemos que llegar sí o sí a alguna acción de tercera generación, ¿ya? Porque el acercamiento es súper distinto, ¿ya? O sea, cuando uno tiene un trastorno de personalidad, probablemente las estrategias que más funcionan son las de tercera generación, ¿ya? Terapia de aceptación compromiso, DBT, la terapia centrada en esquemas, que para mí probablemente es una de las más fantásticas, ¿ya? También hay que entender que el malestar es intenso, ¿ya? Ellos manifiestan un interés bien complejo, ¿ya? O sea, ellos realmente sufren, ¿ya? Y sufren mucho, demasiado, ¿ya? El tema es que pareciera ser que obvian que ellos o ellas son los responsables, ¿ya? El mundo es peligroso, el mundo es injusto, por ejemplo, y esas creencias racionales son interesantes de poder trabajarlas con también la interacción dentro de la consulta con este tipo de pacientes. Y el deterioro es importante, ¿ya? O sea, en definitiva hay una afectación importante en términos de, por ejemplo, conseguir trabajo, conseguir pareja, mantener pareja, ¿cachai? O sea, en definitiva vamos a tener esta roller coaster que digo yo, esta como montaña rusa, generalmente en la presentación de síntomas. Y como les digo, lamentablemente ellos presuponen que pareciera ser que el mundo es injusto, o el mundo es el que no está bien, y les falta esa reflexión de que, uy, chuta, parece que algo de esto pasa conmigo. ¿Ya? Entonces hay distintos modelos que van a explicar esto. Los trastornos de personalidad desde genéticos, experiencias tempranas, ojo ahí, por ejemplo, Jeffrey Young de la terapia central en los esquemas, que es algo que vamos a ver en el curso, ustedes van a poder evidenciar efectivamente que hay muchos esquemas mal adaptativos que efectivamente los trastornos de personalidad lo tienen. ¿Bien? De hecho, yo he trabajado harto con ciertas clasificaciones que he hecho en razón de trastornos de personalidad. Eso me ha gustado mucho ese tipo de terapia, porque me ha ayudado mucho a cerrar bien los casos y trabajar muchos temas que tienen que ver con el abandono, el abuso, por ejemplo, tanto físico, sexual, económico, de todo. Y ayuda bastante la teoría de Jeffrey Young, ¿sí? También, ojo, hay temas ambientales también, influencias de contextos familiares, por ejemplo, y sociales. ¿Ya? No sé si ubican a Millon, ¿ya? Que es un autor que me gusta mucho, Theodore Millon. Eh, él tiene un libro súper interesante que se llama Los trastornos de la personalidad en la vida moderna. Para mí probablemente es un libro increíble, que yo lo leo y lo releo constantemente. Eh, Y en ese libro, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es que Milion hacía referencia a, ¿sabes que las pacientes, por ejemplo, límite, la mayoría de las pacientes límite, han tenido alguna situación de abuso? O sea, no me acuerdo cuánto era el porcentaje, pero él decía sobre el 90% de las pacientes con trastorno personal límite han tenido alguna situación de abuso sexual. ¿Ya? Dicho y hecho, revise usted sus pacientes con TLP. Usted, uno revisa la historia y chuta, a veces sí, tuvo un tema de abuso con un papá, con un tío, ¿cachai? Un primo, ¿sí? O sea, hay elementos ahí que evidentemente tienen que ver con el ambiente. Y, ojo, y volviendo a lo anterior, también hay elementos que están muy asociados con lo genético, ¿ya? Eh, por ejemplo, me ha tocado mucho el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. eh, y cuando uno está haciendo una entrevista, está haciendo como la entrevista de ingreso, la primera entrevista, efectivamente uno puede vislumbrar harto que había un tío, un abuelo que tenía esto, pero que nunca fue diagnosticado, pero de que tenía algo muy parecido. Entonces también la carga genética es importantísima que nosotros tenemos que trabajar ahí, ¿ya? Entonces los trastornos de personalidad probablemente, como ustedes saben, se dividen en distintos clústeres, ¿ya? Ojo, vamos a verlo desde el DSM-5, por cierto. Eh, que obviamente, claro, se da hasta los raros, excéntricos, ¿verdad? Y dentro de eso vamos a tener los paranoides, los esquizoides, esquizotípicos, ¿ya? Y en el curso que diseñé para esto, efectivamente vamos a verlos así, ¿ya? Porque a mí me da la sensación desde mi conocimiento en clínica que también dependiendo del trastorno de personalidad va a ser el acercamiento clínico que vamos a tener, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Es muy distinto tratar a un esquizoide que un límite, claramente, ¿ya? En el esquizoide puedes trabajar elementos que tengan que ver con reestructuración cognitiva, un poco para ser un poquito más amable. El esquizoide le puedes enseñar ciertas estrategias de habilidades sociales, por ejemplo, distinto al histriónico, que probablemente el histriónico, el límite,
requieren de una aproximación un poquito más amable, con una relación terapéutica mucho más fuerte, por ejemplo. Entonces, evidentemente que van a tener variaciones por trastorno de personalidad. ¿Ya? Entonces, yo les aseguro que no todas las técnicas sirven para todos los trastornos de personalidad. ¿Ya? También, por ejemplo, en el clúster B vamos a tener los dramáticos, los emotivos, por ejemplo, y vamos a tener los complejos como el antisocial, el límite, el crónico y el narcisista. ¿Ya? Claramente el antisocial es uno de los que tiene menor probabilidad de tener remisión, por cierto. De hecho, hay una forma que lo intenta tratar la TCC, pero es bien complejo la rehabilitación de este tipo de trastorno. De hecho, probablemente mucho de la teoría, mucha de la investigación refiere que para el trastorno antisocial, probablemente la única terapia que tiene una aproximación de tratamiento, ojo, es la TCC. ¿Bien? Y el cluster C, que son los ansiosos, los temerosos, ahí están los clásicos evitativos, los dependientes, los obsesivos compulsivos. ¿Ya? Entonces, como les digo, a mi juicio, las aproximaciones clínicas tienen que diferenciarse en razón del trastorno. ¿Ya? Obviamente vamos a tener en el clúster A, vamos a tener trastorno paranoide, que aquí vamos a tener una desconfianza tremenda, ¿verdad? Generalizada, y van a haber interpretaciones, acciones como amenazantes, cosas que finalmente no deberían preocuparnos, a ellos sí les preocupan. ¿No? Ahora bien, este tipo de trastorno es muy difícil que llegue a la consulta, honestamente. O sea, imagínense que estos chicos y chicas, más chicos, ojo, siempre se dice que son más hombres que mujeres, claramente no quieren abrirse, porque imagínate que ellos piensan que si van al psicólogo o cuentan sus cosas, yo o otra persona se podrían aprovechar de eso. ¿Ya? Por lo tanto, existe poca probabilidad de que vayan a la consulta em, como por decisión propia. ¿Ya? Ahora bien, y esto creo que es importante lo que le voy a decir ahora, es que no existe ningún paciente que llegue por trastorno de personalidad. ¿Ya? Nadie va a tu consulta y te va a decir, mira, yo vengo porque tengo un trastorno de personalidad, a menos que ya venga diagnosticado y con el típico boletita ahí del psiquiatra que no se entiende mucho, y dice trastorno tanto, tanto, ¿ya? Pero nadie llega por un trastorno de personalidad. Generalmente llegan por ansiedad, por depresión, o por situaciones de violencia, por ejemplo, o por abandono excesivo, o por problemas de relaciones interpersonales, ¿cachai? Entonces nadie llega por un trastorno de personalidad, ¿ya? Por lo mismo es prioritario que ustedes conozcan herramientas técnicas, escalas que midan esto rápidamente. Yo les voy a mostrar las que uso yo, que yo ya me quedé con esas, ¿ya? Porque me funciona súper bien, ¿ya? El trastorno esquizoide, claramente un desapego social, hay una restricción emocional severísima, ojo, ¿ya? Entonces aquí nosotros no tenemos que mirarlo desde el prisma eh, que nosotros miraríamos a otras personas, ¿cachai? O sea, en definitiva, a ellos no les interesa. De hecho, tengo otro paciente esquizoide eh, que fíjense que pasó por muchos psicólogos y psicólogas, ¿ya? Hasta que llegó donde mí, eh, y enganchamos súper bien. Enganchamos porque yo soy también un poco nerd, ¿ya? Entonces él también, ojo, muy acucioso, ojo, muy impresionante, por así decirlo. Él siempre me ponía a prueba, ¿ya? Entonces preguntaba cosas de salud mental, de criterios del del DSM-4 en ese momento. Entonces una persona que siempre te estaba poniendo a prueba, ¿ya? Y con él logré una vinculación, ojo, pero una vinculación cognitiva, por cierto. O sea, él iba a la consulta por interés cognitivo. No es que yo le interesara, realmente. ¿Ya? Entonces también hay que aprender a tomarse de esas cosas que de pronto pueden ser pequeños triunfos para poder mantener esa relación terapéutica. Y finalmente el esquizotípico, que son bien complicados los esquizotípicos, porque son excéntricos, tienen distorsiones cognitivas bien raras, o sea, tienen esta idea como bien bizarra, tienen creencias bien, a veces reñidas con cuestiones, no sé, naturales, con los ovnis, por ejemplo, con creencias muy extrañas. Y ahí uno inmediatamente se dice, chuta, aquí hay algo raro también. ¿Ya? Entonces también, ojo, los esquizotípicos muchas veces pasan por, o sea, los terapeutas los confunden como esquizofrenia. ¿Ya? Por lo mismo hay que saber súper bien hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Luego, de esto, vamos a tener los B, los antisocial,
que probablemente algunos de ustedes sí trabajan en sistemas públicos o en elementos que están ligados con la legalidad, con jueces, por ejemplo, probablemente van a atender mucho eso. ¿Ya? También no tiene ningún deseo de cambiar. ¿Ya? No sé, y muchas veces van a partir por aprovechándose un poquito de las situaciones. ¿Ya? Pero así como la culpa, la empatía no existen, claramente. Y son muy impulsivos. ¿Ya? De modo haber tenido un paciente con esto, cuando yo trabajaba en el hospital, que él había sido derivado al tribunal para hacerse una terapia. ¿Ya? Él era traficante. ¿Ya? Eh, y era un sujeto muy violento, pero sí, pero muy violento. ¿Ya? Pero claramente se ajustaba porque sabía que ajustarse era un objetivo para él para no ir más a terapia. ¿Ya? O sea, en definitiva, no estaba ni ahí con ir, ojo, pero sabía que tenía que ajustarse si no iba a estar toda la vida en terapia. ¿Ya? Los trastornos límite, que probablemente muchos de ustedes han atendido, que son diversos, de mucha sintomatología bien interesante, los pacientes histriónicos, pacientes crónicos, generalmente más se asocian a las mujeres los histriónicos. Y los narcisistas, esa grandiosidad, por ejemplo, esa idea de que solamente personas especiales como él o ella son los únicos que los pueden entender, ¿cachai? Entonces, tienen elementos bien interesantes. A mí me encantan los trastornos de personalidad, honestamente. ¿Ya? Y los trastornos evitativos. Aquí tenemos, obviamente, lo evitativo, una hipersensibilidad importante, una crítica a la crítica. ¿Ya? Hay una sensación de verdad profunda de inadecuación. La idea del rechazo para ellos ronda en toda su vida. ¿Ya? Y los trastornos por dependencia también, que existe una sumisión muy importante, definitiva. Yo siempre digo que los trastornos dependientes se pierden, ojo, se pierden en el otro, ¿ya? Tus deseos son órdenes para mí, por ejemplo. ¿Cachai? O sea, cada uno igual tiene posiciones dependientes también, ojo, no me voy a mentir, por ejemplo. O sea, me dice, oye, donde quieres ir, donde usted quiera, mi amor. ¿Ya? Ya, pero eso es normal, pero el dependiente finalmente vive a través de los otros. De hecho, la otra vez leí un estudio, por ejemplo, que los pacientes con trastorno por dependencia siempre terminan estudiando lo que los padres quieren que estudien. ¿Ya? Porque claro, efectivamente están perdidos en la vida y lo único que quieren es que alguien los cuide. Y mejor que eso, su papá. ¿Ya? Y el trastorno obsesivo compulsivo, que bueno, está esta idea de perfeccionismo, ¿verdad? Esta cuestión de prolijidad en la vida, ¿cachai? Y el elemento central probablemente está muy ligado a la preocupación, a la ansiedad que obviamente estos pacientes manifiestan. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros veamos finalmente los modelos explicativos desde la TCC, efectivamente nos vamos a centrar en varios constructos que son bien importantes. El primero, a mi juicio, que está bien ligado a los esquemas desadaptativos. Ya, eso es súper importante, ojo. ¿Ya? Aquí van a haber creencias nucleares muy profundas a las cuales nosotros efectivamente tenemos que llegar. Y nosotros lo podemos hacer a través, obviamente, de la reestructuración cognitiva, por ejemplo, a través de estos diálogos socráticos que nosotros hacemos con la estrategia de segunda generación. Pero también lo podemos hacer a través de los esquemas maladaptativos que estableció Jung. ¿Ya? Entonces la idea es llegar a eso, hacerlos conscientes, trabajarlo, y se pueden trabajar de distintas formas. ¿No? Ya se pueden trabajar desde como un aspecto más afectivo o desde un aspecto más de procesamiento cognitivo, por ejemplo. Pero lo importante es un poco hacer que esas creencias nucleares ojalá desaparezcan. ¿Ya? También, ojo, nosotros sabemos que los trastornos con personalidad van a tener conductas problemáticas. ¿Ya? Y esas conductas problemáticas lamentablemente refuerzan creencias desadaptativas. Por ejemplo, una paciente límite que ha tenido mala experiencia con muchas parejas, se confirma una y otra vez que no está hecha para el amor, por ejemplo. ¿Ya? Como no está hecha para el amor, el sufrimiento es parte de su vida, por lo tanto, es algo que ella tiene que seguir desarrollando. ¿Ya? Los sesgos cognitivos también, estos filtros, muchos de estos errores cognitivos, como le explico a mis pacientes, a veces estos filtros generan, obviamente, estas formas de ver, interpretar el mundo que son diametralmente distintas. Y por lo mismo, ojo, aquí va a haber, a partir de esa interpretación un poco errónea, entre comillas errónea, va a haber una interpretación errónea entonces del mundo. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias cosas, honestamente. Que esto es como el modelo TCC va a entender el trastorno de personalidad. ¿Ya? Obviamente esto lo va a mandar un poquito más lejos. ¿Ya? Ahora bien,
¿Qué es importante acá? ¿Ya? Nosotros tenemos que, en definitiva, trabajar con nuestros pacientes con estrategias de afrontamiento, trabajar mucho con las normas y expectativas que puedan tener ellos, ¿ya? Y trabajar con las creencias centrales, ¿ya? Yo creo que es una forma bien interesante de hacerlo, al menos yo siempre parto con estrategias más clásicas, ¿ya? Me centro mucho en la sintomatología que de pronto al principio puede tener el paciente. Una vez diagnosticado el trastorno de personalidad, se lo manifiesto, se lo comunico, por cierto. eh, y en razón de eso comienzo todo un trabajo bien interesante. O sea, incorporar a la familia, por ejemplo, incorporar a la pareja, ¿ya? Que me ha ayudado mucho para muchos pacientes que puedan entender un poquito que esto no es maldad o que esto finalmente no son conductas que ellos quieren arruinarte el día, ¿cachai? No, es que simplemente, lamentablemente son personas distintas, nomás, ¿ya? Entonces, en razón de eso, hay que aprender cómo interactuar con ellos, ¿ya? Y también, ojo, yo me he dado cuenta que cuando a los pacientes tú les das el diagnóstico, al menos saben algo a qué aferrarse, al menos saben, chiquillos, de verdad contra qué luchar. Hay una idea que yo en la terapia la he puesto como bien de foco, es que trato de despersonalizar el tratamiento. ¿Ya? ¿En qué sentido esto? Porque la idea es que estamos los dos, yo y mi paciente, luchando contra el trastorno de personalidad. ¿Ya? Nosotros no estamos luchando contra Juan Pérez, ¿ya? Sino que estamos luchando con lo que tiene Juan Pérez. ¿Ya? Entonces, esa estrategia, que un poco yo la he empezado a utilizar hace poquito tiempo atrás, que está bien ligado con la difusión cognitiva, que es lo que hago en terapia, aceptación, compromiso, ¿ya? Yo creo que me ha dado muchos resultados. Porque en definitiva, el paciente no se centra en que él tiene un problema, ¿ya? Sino que se centra en que a veces está teniendo creencias finalmente que lo están llevando a generar problemas, a tener problemas, ¿ya? Entonces hay clara la idea de poder lograr esta difusión cognitiva con los pacientes, ¿ya? Entonces claramente los componentes conductuales tenemos que trabajar evidentemente con los patrones repetitivos, la evitación, ojo, eso es muy importante, ¿ya? Muchos pacientes con trastorno de personalidad, la evitación es tremenda, ¿ya? También, ojo, trabajar mucho con la ansiedad, los mecanismos de defensa que puedan tener y también los ciclos de mantenimiento de las conductas problemas, ¿ya? Ojo, a veces podemos saber súper bien la causa, pero es importante también saber qué mantiene o qué está manteniendo este problema, ¿ya? Porque efectivamente a veces estamos haciendo un súper buen tratamiento, pero pucha, no estamos siendo finos con este tema que está manteniendo el problema, ¿ya? Por lo tanto, a mi juicio, además de las evaluaciones, obviamente cara a cara que nosotros podemos realizar, yo creo que siempre, siempre es muy importante aplicar escalas de evaluación. ¿Bien? Y por lo menos yo, y un poco lo que vamos a ver en el curso, claramente vamos a ver el MASI, ¿bien? Vamos a ver el MCM, ¿bien? Que son escalas que funcionan extremadamente bien y están validadas para Chile y creo que para la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Bien? Y esto que nos ayuda a entender, nos ayuda un poco a detectar, en definitiva, rasgos de personalidad, trastornos de personalidad y también, no me acuerdo cómo se llaman, trastornos clínicos graves, creo que se llaman en la escala, pero son problemas psicológicos que no tienen que ver con trastorno de personalidad. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ustedes pueden, en estricto rigor, ocupar esta escala, pero ya al menos yo lo ocupo y la ocupo porque son más cortitas. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, está el MPI, probablemente ustedes también lo ubican, pero el MPI tiene 500, ya no me acuerdo, 575 creo que pregunta, o 595, es mucho. ¿Ya? A diferencia de este, porque este tiene 175. Sí, puede ser un poquito largo, sí, es verdad, pero yo les aseguro que hay un elemento ahí bien interesante que se puede rescatar. ¿Ya? Por lo tanto, una vez que nosotros hacemos una evaluación, obviamente desde la clínica, primera, segunda sesión, revisar de la escala y todo lo demás, efectivamente tenemos que llegar al diagnóstico. ¿Ya? Ojo que a veces cuando uno aplica esta escala de trastorno de personalidad en personas que no tienen trastorno de personalidad, no pasa nada, por cierto. O sea, en estricto rigor uno ve el tiro y los indicadores, ninguno que está alto. ¿Ya? Pero cuando uno aplica un trastorno de personalidad, uno dice, puta, esto sí es un trastorno de personalidad. O sea, en definitiva, porque es imposible que puedan soslayar finalmente las conductas que están realizando. ¿Bien? Entonces creo que es importante siempre hacer una exploración, hacer un análisis funcional, ojo, creo que es importante esto. Ahora los terapeutas contextuales de tercera generación
gracias a Dios han reflotado el análisis funcional, ¿ya? Y efectivamente se está haciendo un análisis funcional contextual, ¿ya? Y eso, en estricto rigor, está ayudando mucho a llegar a mejores diagnósticos, porque nos damos cuenta que, lamentablemente, el caso de los trastornos de personalidad, chiquillos, esta es una cuestión generalizada. ¿Ya? No es que pasa en un contexto, sino que pasa en todos los contextos, con los papás, con la mamá, en los compañeros de colegio, después en la universidad, ¿cachai? Lo echaban de todos lados, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que, claro, la cosa es bien transversal, ¿ya? También es importante hacer una formulación del caso, ¿ya? Obviamente hacer esta hipótesis diagnóstica, ojalá dejarla establecida para que nosotros como terapeutas no nos perdamos. Y el plan de terapia, ¿ya? Que obviamente en los trastornos de personalidad, eh, con mucho respeto decir esto, pero puede ser toda la vida, ¿ya? En definitiva, por ejemplo, yo con los TLP he hecho planes de trabajo y pucha, y de verdad que van así, pues, van oscilantes como son ellos. Entonces a veces se cambia el foco, a veces pucha, estamos con intervención en crisis. Entonces yo creo que cuando uno tiene trastorno de personalidad, uno tiene que tener una amplia gama de estrategias terapéuticas, desde planes de urgencia, desde técnicas de avanzamiento, ¿cachai? Porque en definitiva los pacientes estos se nos desbordan, ¿ya? Y si usted no tiene las estrategias, claramente se le van a ir. ¿No? Porque claro, efectivamente van a estar ahí tratando de poder, obviamente, ponerlo a prueba usted también. ¿Sí? Entonces hay varias cosas que tenemos que hacer. O sea, en definitiva, la terapia cognitiva conductual tiene un enfoque empírico. Nosotros estamos centrados en técnicas con evidencia científica. ¿Ya? Nos vamos a centrar en el presente, ojo, ¿ya? Muchas veces para que el paciente esté mejor, ¿ya? Ahora, pero hay técnicas como las técnicas de eh, la terapia centrada en esquemas que van al pasado, por si acaso. ¿Ya? La técnica de terapia centrada en los esquemas es probablemente una de las técnicas más profundas de la TCC. ¿Ya? Es poco conocida, honestamente, pero tiene cosas bien interesantes que vamos a ver en el curso. ¿Ya? El clásico modelo cognitivo B, que sí, funciona, pero no es tan profundo, honestamente, no le puedo mentir. ¿Ya? Yo al menos en la actualidad ya me he estado netamente centrando en técnicas de tercera generación con trastorno de personalidad más crónico. ¿Ya? Y yo creo que eso es lo que resulta, honestamente, ¿ya? Porque en definitiva nosotros le enseñamos estrategias de tolerancia al malestar, por ejemplo, le enseñamos a contenerse a sí mismos, por ejemplo, le enseñamos a regularse emocionalmente, cosas de que el paciente cuando esté sujeto a esas situaciones o aparezca en esa sintomatología, él o ella en definitiva pueda lograr sostenerse, ¿ya? Y creo que aquí hay un elemento también importantísimo que tiene que ver con la relación terapéutica, ¿ya? Hay que cuidar profundamente la relación terapéutica con los trastornos de personalidad, porque en cualquier momento esta relación terapéutica entra en conflicto, ¿ya? De verdad. O sea, yo he tenido pacientes súper complicados, muy brígidos, así como decimos en Chile, eh, y yo igual confronto, o sea, así igual voy para adelante, ¿ya? Eh, Pero a veces, claro, cuando el paciente está demasiado descompensado, no, porque igual tengo riesgo de que me hagan daño, ¿cachai? O sea, cuando trabajaba en el hospital yo tenía riesgo de que me hicieran daño, porque en definitiva están tan sumidos en su angustia, en su poca tolerancia a la frustración, que claro, que efectivamente uno es uno más del contexto al cual ellos pueden agredir, ¿ya? Por lo tanto, creo que es importante también ver las diferenciaciones, por ejemplo, de relación terapéutica que usted tiene que establecer con distintos trastornos de personalidad. Como les decía anteriormente, por ejemplo, un trastorno esquizoide es mucho más cognitivo. Por lo tanto, por ejemplo, no sé, yo a este chico, por ejemplo, le propuse estrategias más concretas también. ¿No? O sea, le hice leer libros, por ejemplo, que él quería desafiarse a eso. ¿Ya? Em, entonces, pucha, bien, entonces hay que saber eso finalmente de cómo hacerlo bien. ¿Bien? Entonces, la idea es que nosotros modifiquemos esquemas, esa es la idea, que reestructuremos cognitivamente y que podamos desarrollar habilidades. Ojo. Y dentro de las habilidades están todas las habilidades de la tercera generación. Tolerancia mental, mindfulness, por ejemplo. Tenemos difusión cognitiva, yo como contexto, por ejemplo. Tenemos también las estrategias metacognitivas que están funcionando súper bien, ¿cachai? Entonces, hay una serie de técnicas que probablemente van a ayudar mucho a nuestros pacientes, ¿no?
Y obviamente lo que nosotros hacemos desde la TCC es que ayudemos a nuestros pacientes a adaptarse, ¿verdad? A los contextos, ¿verdad? Que en definitiva puedan bajar un poquito esa rigidez, que aprendan finalmente a manejar esas situaciones difíciles con las cuales ellos o ellas se ven enfrentados todos los días, ¿bien? Y obviamente la idea es ir adaptando ciertas técnicas, ¿bien? A ellos les voy a mostrar cómo lo he hecho yo, porque a veces siento que hay algunas estrategias bien americanizadas, por así decirlo. Entonces no colocan el contexto más latino de los trastornos que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que hay que hacer ese tipo de cambios. ¿Bien? Miren estos datos que son interesantes. Miren, el 75% de nuestros pacientes, ¿ya? Muestran una resistencia inicial al cambio tremenda, o sea, más del 75%. O sea, como siempre digo, yo me acuerdo que le explicaba a mis alumnos de pregrado, les decía, partimos perdiendo con los trastornos de personalidad, o sea, partimos a lo gareca, ¿ya? A los que les gusta el fútbol. Partimos mal, por si acaso. O sea, partimos perdiendo el tiro 5-0 con un trastorno de personalidad. Pues hay muchos factores, porque han pululado por muchos psicólogos, muchos psiquiatras, ¿cachai? Nadie sabe lo que tiene, entonces han ido para un psicólogo, para otro psicólogo, entonces, pucha, es como a otro psicólogo. ¿Eh? Entonces hay una resistencia. Porque acuérdense que los trastornos de personalidad tienen este síntoma psicopatológico, en definitiva, en donde claramente no se dan cuenta que ellos son el problema. ¿Ya? Entonces empiezan a hablarte, por ejemplo, de que, pucha, que la vida es injusta, que el profesor es injusto, que yo como terapeuta soy injusto, que los papás son injustos, o sea, todo el mundo es injusto. Y esas cosas tenés que confrontarlas, ¿cachai? Aunque uno tenga un poquito de miedo, hay que hacerlo. ¿Ya? También, miren que esto es interesante, el 65% de las relaciones, por ejemplo, terminan siendo disfuncionales. ¿Ya? Siempre ustedes con los trastornos de personalidad van a tener un problema, ojo, van a tener un problema. Los van a meter en problemas, en cacho, ¿cachai? Los van a triangular, ¿ya? Y usted va a aparecer así como jamón del sándwich, ¿ya? Entonces, claro, son pacientes que son complejos de tratar. Obviamente el 70% son crónicos, más del 70% de pacientes son crónicos, ¿ya? Y generalmente la mayoría de ellos, diría más, creo que más del 80% presentan comorbilidades, ¿ya? ¿Y qué significa esto? En el estricto rigor de que no vamos a estar tratando un trastorno de personalidad solito, sino que vamos a estar tratando un trastorno de personalidad con otros trastornos más. Entonces, por eso uno se pierde, pues, chiquillos, se pierde porque en definitiva la presentación de síntomas es demasiado. Entonces uno dice, ¿en dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy? El tema es que, de nuevo, creo yo, en la importancia de la oración, porque la evaluación nos va a dar, obviamente, lineamientos de para dónde nos vamos a tirar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las estrategias de intervención que vamos a ver en el curso? Y un poquito para mostrarles algunas. Bueno, primero la validación emocional. ¿Ya? Aquí hay estrategias de cómo validar emocionalmente, ¿ya? A nuestros pacientes. ¿Ya? Tanto la estrategia de mindfulness, de compasión, muchas veces que funcionan súper bien y que creo yo que son prudentes de manejo. Segundo, las técnicas de exposición. ¿Ya? Estrategias de exposición graduales o directas, por ejemplo, que ayuden al paciente a aprender. ¿Ya? También mejorar las habilidades emocionales e interpersonales son súper importantes. ¿Ya? Y ahí está todo lo que nos ha enseñado, ¿verdad? La DBT, ¿verdad? De cómo el paciente le podemos ayudar a que aprenda cómo relacionarse con los otros para que obviamente mejore su nivel de adaptación. ¿Bien? Por lo tanto, a mi juicio hay técnicas que son bien interesantes, ¿bien? Desde la desensibilización sistemática, desde las técnicas de relajación, por ejemplo, desde el moldeamiento de la conducta, que es súper importante, hasta estrategias de segunda generación que para mí son fundamentales como la reestructuración cognitiva, la reestructuración, ojo, de los esquemas mal adaptativos, que eso es de Jung, precisamente, la identificación de los pensamientos y obviamente trabajar con varias técnicas clásicas como el diálogo socrático, la flecha descendente, la problematización, que son elementos que funcionan bien en los trastornos de personalidad. ¿Ya? Y probablemente mis favoritas son las de tercera generación. ¿Ya? Un poquito, de no insisto, porque el acercamiento con los trastornos de personalidad tiene que ser distinto. El acercamiento es hacia un trastorno que es crónico.
¿ya? Si bien hay algunos datos que te dicen, sí, mira, 30%, 40% pueden tener remisiones importantes, pero yo te aseguro que va a volver a recaer. Entonces, mindfulness probablemente es una técnica bien interesante, ¿ya? Que tienen que aprenderla, tienen que aplicarla, ¿ya? Eh, pero ahí hay que tener ojo, ¿ya? A veces hay algunos pacientes que enganchan mejor con el mindfulness, otros no, ¿cachai? Entonces hay que saber un poco qué proponerle al paciente, ¿ya? A mi juicio, yo siempre digo esto, estoy enamorado de la terapia de aceptación compromiso, ¿ya? De hecho, es mi tipo de terapia que en la actualidad hago más. Eh, que una de las cosas que nosotros hacemos es la flexibilidad psicológica, ¿verdad? Propiciamos esta flexibilidad psicológica y tiene todo el sentido del universo, pues, chiquillos, porque en definitiva no podemos decirle al paciente que cambie, que piense mejor, ¿ya? Porque en estricto rigor esto es un tema crónico, entonces efectivamente hay estrategias como la aceptación, por ejemplo, la difusión cognitiva que los va a ayudar un poquito a mejorar su interacción con los demás microorganismos. También, clásica terapia que también vamos en el curso, muy, muy profundamente, va a ser la terapia dialéctica conductual de la Marshall Linehan, ¿verdad? Y también la terapia cognitiva conductual central en esquema. ¿Ya? Yo creo que, honestamente, yo creo que estas últimas tres estrategias son las que hacen el cambio más profundo. ¿Ya? La terapia de los esquemas es maravillosa, chicos. También es para enamorarse todo el rato, porque trabaja con técnicas desde la clásica reestructuración cognitiva hasta elementos más gestálticos, humanistas, por ejemplo. Hace un trabajo de las sillas que me encanta, que es fantástico ese ejercicio cuando uno lo hace con los pacientes. O la idea de ir a ese niño quebrado de la infancia, pedirle al paciente que recuerde un momento cuando se sintió amado incondicionalmente. O sea, de verdad que son sesiones súper increíbles. ¿Ya? Y la idea es que ustedes aprendan a hacer esas sesiones. ¿Ya? El mindfulness probablemente para mí es fundamental. Yo hace unos años atrás despotricaba contra el mindfulness, así que cada vez que hago, digo que me he comido mis palabras, me he tragado mis palabras. Pero el mindfulness es una estrategia que funciona muy bien. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, no insisto, nosotros necesitamos darle herramientas y habilidades de regulación emocional y el mindfulness es una de ellas. ¿Bien? Por lo tanto, el mindfulness nos va a llevar a que este paciente pueda mejorar su regulación emocional, pueda reducir su sufrimiento, pueda no tanto rumiar, sino que simplemente tener estos momentos de conexión propia. ¿Bien? La terapia de aceptación compromiso, pucha, no insisto, declaro mi amor eterno, que con estos 6 puntos, aquí puse 4 nomás, pero con estos 6 puntos que en definitiva establecen la terapia de aceptación compromiso, mejora la flexibilidad psicológica, mejora la adaptación de los pacientes. ¿Bien? Y ahí tenemos estrategias de difusión cognitiva, estrategias de los valores, acciones comprometidas, yo como contexto, por ejemplo, el mismo mindfulness, por ejemplo, y entre otros. ¿Ya? Que obviamente ayuda, bueno, a mí me gusta mucho la representación compromiso porque trabajamos con muchas metáforas, ¿ya? Entonces es un cambio más elegante, no le decimos al paciente que tiene que cambiar, sino que solito va haciendo un insight con las metáforas que les vamos dando, por ejemplo, con los ejercicios que hacemos, por ejemplo, efectivamente le vamos dando al paciente esas herramientas del insight que nosotros queremos y que finalmente el paciente lo logra, ¿ya? Y la terapia, bueno, es maravillosa, ¿no? La terapia dialéctica conductual, que tenemos que fomentar, obviamente, estas habilidades interesantes de regulación emocional, emocional, tolerancia al malestar, disculpen, la efectividad interpersonal, ¿ya? Con todos estos ejercicios que nosotros podemos hacer de interacción con el paciente y la conciencia plena que él da. ¿Ya? Entonces, si bien, ojo, la DBT partió, probablemente todos saben esto, pero partió con el trastorno límite. eh, Ahora en la actualidad hay muchos trastornos que se están trabajando con DBT. ¿Ya? O sea, estamos trabajando desde los trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Hasta otros trastornos de personalidad, como el trastorno obsesivo compulsivo. Porque el trastorno obsesivo compulsivo también tiene este componente muy angustiante. Entonces, requieren estricto rigor de este tipo de acercamiento. ¿Ya? Y la terapia de los esquemas, que también estoy enamorado. También, fíjense que hay mi historia de conductista, que en algún momento fui. Yo partí siendo conductista radical, así siempre digo esto. Así, pero oye, la cognición no existe para mí, ¿ya? ¿Qué es cuestión, pensamiento? ¿Qué es eso? ¿Ya? Si no se ven, no se mide, ¿cachai? En esa bola partí. Em,
Y después, claro, descubrí a Beck, Ellis en la terapia. Pero yo decía, esto es demasiado mecánico, demasiado mecánico. Y de repente aparece Jung con estos esquemas maladaptativos tempranos, con una teoría psicopatológica maravillosa, finalmente, que ayudaba un poquito a explicar la formación de estos esquemas desadaptativos y la mantención de estos esquemas maladaptativos tempranos, y de cómo finalmente nosotros podíamos llegar al centro de eso. ¿Sí? Y la idea de esto entonces es reparar patrones relacionales. ¿Ya? O sea, es como ir al niño interior que uno tiene, ¿ya? Ojo, técnicamente, por cierto, no, sí, hay formas de hacerlo, ¿ya? Y que el paciente efectivamente pueda tener una posición un poquito más compasiva consigo mismo, ¿ya? Entendiendo que a veces, esta frase me gusta mucho, siempre la digo, entendiendo a veces que las personas siempre son la mejor versión de lo que pudieron ser. ¿Ya? Fíjense eso, o sea, de repente cuando uno está peleado con sus papás, o uno dice, mis papás no me entienden, por ejemplo, o ¿por qué mis papás fueron así? ¿Cachai? En definitiva, uno tiene que pensar que a veces los padres de uno fueron o son la mejor versión de lo que pudieron ser. Por ejemplo, no sé, muchos padres nuestros que sufrieron maltrato, sufrieron abuso y que lo llevan por dentro. Y a veces uno no entiende por qué los padres fueron de esta forma. Y yo creo que la terapia centrada en los esquemas de Jung ayuda a eso. ¿Sí? Por lo tanto, la intervención en los TLP, por ejemplo, a mi juicio, creo yo que esto es lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Primero, manejo la impulsividad. Y ahí la TCC tiene técnicas súper interesantes, ¿verdad? ¿Bien? Que van desde el control de los impulsos, ¿verdad? Desde el análisis de cadenas conductuales, por ejemplo, hasta, por ejemplo, las técnicas de distracción. ¿Ya? También el control emocional, ahí podemos ir combinando técnicas de Marshall Linehan, podemos también ir combinando cosas de Beck, Ellis, ¿cachai? Entonces, en definitiva se pueden hacer. Y la prevención de las lesiones, ¿ya? Por lo tanto, ahí el ayudar a la paciente a esta tolerancia del malestar es súper, súper importantísimo. ¿Ya? También, por ejemplo, en los trastornos narcisistas de la personalidad, ¿qué tendríamos que trabajar? Trabajo, obviamente, de las inseguridades que tiene, porque esa fachada narcisista, yo te aseguro que es simplemente un telón, que bajo ese telón hay mucho daño también. ¿Vean? El desarrollo de la empatía, ojo, aunque sea aprendida, ¿se puede desarrollar la empatía? Sí, ojo. ¿La puedo hacer que el paciente la sienta? No lo sé, probablemente no. Pero sí podemos hacer que el otro aprenda que ciertas conductas generan ciertas consecuencias en el otro. Entonces, ojo, en los trastornos de personalidad muchas veces lo que vamos a poder hacer es que el paciente se pueda adaptar y no se pueda descompensar tanto, por cierto. Pero aquí no existe ninguna posibilidad, se lo estoy firmado, ninguna posibilidad de que exista una cura, entre comillas. Lo que vamos a hacer es que el paciente sepa llevar mejor su vida. ¿Bien? Y para eso son las técnicas que les vamos a mostrar. ¿Bien? También la modificación de las defensas, que es súper importante, que lo podemos hacer con, tenemos terapia centrada en los esquemas, y la construcción de una autoestima un poquito más realista, por ejemplo. ¿Bien? También, por ejemplo, el trastorno evitativo, que también aquí es importante las técnicas de exposición. ¿Ya? Porque el evitativo se muere de miedo, o sea, está con mucha ansiedad, ¿cachai? Entonces, ahí funciona muy bien, entonces la exposición, la reestructuración, el entrenar en habilidades sociales y la reducción de la ansiedad. Entonces, si se dan cuenta, em, cada uno de los trastornos pareciera ser que tiene un punto muy relevante de intervención y que pareciera ser que la aproximación que usted tiene que tener como terapeuta es diametralmente distinta. ¿Ya? Por lo tanto, es apta a la técnica que usted tiene que aprender. La intervención en los trastornos obsesivo compulsivos también ayudar a controlar los rituales muchas veces. ¿Ya? Aquí se trabaja muy bien, ojo, con terapia metacognitiva, ¿no? En la intervención de los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Ya? Porque en definitiva, de verdad, los pacientes creen que si lo piensan es que lo son. Por lo tanto, efectivamente, funciona muy bien esto. También funciona muy bien todas las estrategias de la flexibilidad psicológica, de la ACT. ¿Ya? Y por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos elementos. ¿Ya? Hay elementos que son comunes, a mi juicio, es la alianza terapéutica fuerte que tenemos que establecer. No tenga miedo de perder una, dos, tres sesiones, ¿cachai? Tratando de hacer un buen vínculo con el paciente, es súper importante eso, por cierto. Y después vamos a echar la técnica, por cierto. ¿Bien? Porque
a veces la técnica es súper importante, pero también la relación terapéutica también se lo hace. ¿Bien? Por lo tanto, también hay que trabajar muy bien con las expectativas del cambio mía como terapeuta y las expectativas del cambio del paciente y de su familia. ¿Bien? Entonces, a veces nosotros, como terapeuta, tenemos que hacer ese trabajo personal, ¿cachai? De saber que estoy frente a un trastorno de personalidad y que tengo que tomar los resguardos, primero, para cuidarme yo, mi psiqui. ¿Ya? Segundo, entender de que hay cosas que ustedes no las van a poder manejar, que son a pesar de ustedes. ¿Ya? Y la vinculación emocional, a mi juicio, es fundamental. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, pacientes TLP, por ejemplo, importantísimo. Chónicos también. Y siempre me acuerdo de una paciente TLP que, pucha, parecía mi esposa. De verdad parecía mi esposa. Me decía, en las sesiones me decía, no, yo sé que tú me vas a dejar. ¿Ya? Sí, chuta, ni mi esposa me ha dicho. ¿Ya? Entonces, claro, una cosa así, van a aparecer esas frases así como, pucha, que a uno lo dejan así como un poco pronto. Entonces uno tiene que tener ahí la capacidad de poder utilizar esa frase para poder dar la vuelta y efectivamente llevarlo a algún ejercicio o algo que esta persona pueda entender de que pareciera ser que su sintomatología está ahí y está de manera permanente. ¿Bien? Entonces hay que tener hartas consideraciones éticas también, creo yo, aquí es fundamental. Bueno, estamos entre colegas acá, no quiero sonar discriminado ni nada por el estilo, pero hay que tomar los recuerdos con los trastornos de personalidad, ¿ya? Porque recuerde que la conducta de ellos es a pesar de ellos, ¿ya? Entonces no es raro que un TLP lo meta en un drama a usted, ¿ya? A mí me han metido en problemas cientos de veces los TLP, ¿ya? No, es que el psicólogo dijo esto y después viene la pareja, oye, pero ¿cómo le dijo eso? Nunca dije eso. ¿Ya? No sé, es que como, no sé, tú le dijiste que sí podía hacer esto, no le he dicho eso. ¿Ya? O no sé, correos bien complejos de repente a horas bien complejas también. Por lo tanto, hay que también ahí tomar hartos resguardos. El primer resguardo que ustedes siempre tienen que tomar con este tipo de pacientes, chiquillos, es, por ejemplo, identificar ideación suicida, pensamiento suicida, y si es así, establecer un plan de urgencia. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Ya? Porque en cualquier momento, con la impulsividad que tienen hacia ellos y hacia otros, puede haber algo más grave. ¿Ya? Entonces, obviamente, el cambio conductual formal, a mi juicio, desde la terapia cognitiva conductual, nosotros lo vamos a lograr con estas habilidades. Según yo, o sea, esta es mi opinión, disculpen, a lo mejor estoy ultra mega equivocado, pero yo creo que hay un elemento que es central, por ejemplo, ¿ya? Que es lo relacional, ¿ya? Porque recuerden que siempre el mundo es el culpable, elementos conductuales, ¿cachai? O sea, tenemos que modificar conducta y comportamiento, elementos emocionales, ayudar al paciente a poder gestionar mejor sus afectos y a regularse mejor, y aspectos cognitivos. Entonces, en definitiva, llegar a esos esquemas que están profundamente en su psique para evidentemente poder hacer que nuestro paciente tome ese conocimiento. Por lo tanto, nosotros como terapeutas tenemos que tener una posición muy colaborativa, siempre variando, por ejemplo, tratar en definitiva de ser lo más neutral posible, confrontar, ¿ya? Que es importante, y tener esa capacidad de contener. O sea, los trastornos de personalidad también nos van a sacar un poco nuestros trastornos de personalidad, por cierto. ¿Ya? No, sí, tengo mucha rabia, sí, pero rabia, rabia. De repente vas a tener esa sensación de que no sabes qué hacer, vas a tener esa sensación, por ejemplo, de que no sabes contener, porque él o la paciente sigue ahí, pucha, descompensado. Entonces, pucha, hay que tener estas capacidades. Entonces, uno de los elementos que nos enseñó muy bien el psicoanálisis, ¿ya? Este tema de la transferencia y la contratransferencia. Aquí tenemos que manejar nuestra propia rabia, ¿ya? Porque les va a pasar, ojo, con los trastornos de personalidad que ustedes van a sentir que ya la voy a mandar lejos, ¿cachai? Ya me tiene aburrido, ¿cachai? Porque cuando los pacientes TLP, por ejemplo, están descompensados, de verdad que son heavy. Yo me acuerdo de una paciente TLP que yo veía en el hospital, ¿ya? Em, Era joven yo, o sea, hartos años atrás, o sea, hace 20 años atrás. 20, sí, 20 años atrás, wow. Oye, cómo pasa el tiempo. Sí, hace 20 años atrás, em, para mí fue una cuestión súper violenta, honestamente. Em, Obviamente yo vivía en la casa de mi papá, joven, recién titulado, ¿cachai? O sea, recién.
pagando el noviciado, ¿ya? Y yo, claro, al principio quería ayudar a mis pacientes, hacer todo lo posible por ayudarlos. Y este paciente, por ejemplo, como era límite, no sé, yo estaba atendiendo a otro paciente y, pa, y golpeaba mi puerta, así como si fuera mi novia, así de verdad, así como, ¿con quién estáis? Faltaba puro decirme, oye, ¿con quién estáis? ¿Ya? Me golpeaba la puerta, así como, oye, ¿no? Tú soy mi psicólogo, ¿cachai? O sea, tenés que atenderme. Entonces, hubo varios temas ahí bien complejos con su relación. De hecho, por ejemplo, ella me mandaba 20 correos en el día, 20 así, no, hoy día me he sentido súper mal, ¿cachai? Y al otro me mandaba otro correo, bueno, como veo que no estás disponible y no me contestas nada, he pensado en hacerme daño, ¿cachai? Y después la otra, oye, ya, sí estoy más tranquila, ¿cachai? Era así, de verdad, y yo estaba muy impactado. De hecho, yo me acuerdo que llegué a ese lugar y me la pasaron al tiro, así como ya que la vea llorar. ¿Cachai? Sí, me dijeron, me pararon, ¿ya? Y lo otro que siempre me va a llamar mucho la atención, eso es que se consiguió todos mis teléfonos, todos. Yo no sé cómo lo hizo, honestamente, ¿ya? No lo sé. De verdad que no lo sé, ¿ya? O sea, ojalá que ningún. eh, Es que, bueno, en ese momento tenía celular, así uno de los primeros celulares, ¿ya? Ya se consiguió mi celular, ya, sí, el celular de ese, no sé cómo era, uno del Meja que tenía. Ya puede ser, ya se consigue el celular, sí, puede ser, ¿ya? Pero se consiguió los teléfonos de la casa de mi abuela, de la casa de mis papás, ¿cachai? Y de repente a las 3 de la mañana llaman a mi casa, ¿ya? Y hablaba mi papá contestaba, es que quiero hablar con Jonathan, ¿cachai? O sea, imagínense a las 3 de la mañana llamando, ¿ya? Entonces, hay que aprender de esas cosas, ¿ya? Como les digo, son cosas que parecen películas y atracción fatal, pero son reales, ¿ya? Y son muy reales, por cierto. ¿Mm? A veces, como siempre digo yo, la realidad supera la ficción, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que la terapia cognitiva conductual probablemente, y sabemos eso, que tiene muy buena efectividad en los trastornos de personalidad, pero tiene que ser con un trabajo súper global. O sea, en definitiva, tiene que haber farmacología, tiene que haber un abordaje multidisciplinar, por ejemplo. Ojo, la utilización de terapias complementarias, ejercicio, yoga, tai chi, ¿cachai? Son súper buenas. O sea, en definitiva, no hay que solamente irse por lo que yo creo que es lo mejor. A veces sí funciona y funciona perfecto para el paciente. También hay estrategias como acercamientos grupales que funcionan extraordinariamente bien, sobre todo en la DBT lo propone. En Chile no es muy habitual. Yo creo que el psicólogo que se le ocurra hacer terapia grupal la va a pegar, ¿ya? Así como, incluso podrían hacer ahí algo, se le ocurre la idea, no sé, hacer una página como Avipa y que las personas que tienen algún problema psicológico diagnosticado o no, puedan hacer un test y ahí, no sé. Yo habría hecho ese negocio hace rato. ¿Por qué? Porque en otros países las terapias y las intervenciones grupales están debidamente validadas. Hay como casi terapias paquetizadas en grupo para distintos trastornos de personalidad, ¿ya? Y el trabajo con la familia. El trabajo con la familia es fundamental. Tenemos que trabajar en la psicoeducación. Tenemos que, en definitiva, ayudar a los pacientes, o sea, ayudar a los padres a hacer el duelo. Yo me acuerdo una vez una paciente, o sea, no una paciente, un chico, un hombre con TLP, que es raro eso, un hombre con TLP. En una de las sesiones, la mamá, delante de este cabrón, dice lo siguiente: ojalá me diera cáncer para no saber más de ti, ¿ya? Para no estar escuchando ta. ¿Sí? Entonces ahí, ojo, uno podría decir, oye, pucha, que es mala la mamá, pero ojo, pongámonos en la posición de la mamá. Ha hecho todo lo humanamente posible para poder ayudarlo, contenerlo, no puede. Yo me acuerdo de un papá también con una paciente TLP, me dijo, Jonathan, dime la verdad, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿La dejo que se vaya presa? ¿Tú crees que eso la va a ayudar? ¿Ve? Si tú me decís que eso la va a ayudar, yo hago que la lleve presa. Pues tengo una cabra que ¿no? Tenía el TLP, muy buena situación económica, se metía a robar al supermercado, a las tiendas, ¿cachai? Le sacó de su tarjeta al papá como 800 lucas, ¿cachai? Para comprarse ropa y no tomaba conciencia de que eso era malo, ¿cachai? O que había sido un error. No, porque ella en su argumento dijo, no, pero es que me compré solo cosas para mí, me compré cosas a mi hermano también. Entonces,
probablemente los papás también están en esa tensión máxima finalmente. ¿Ya? Por lo tanto, hay varias cosas que yo creo que tenemos que trabajar en la detección temprana, no tengan miedo a medir, ya hay que entrar antes mejor cuando hacemos intervenciones. Probablemente lo ideal es que sean, eh, obviamente, más temprano que tarde, cuando en la adolescencia identificamos ciertos rasgos, hay que trabajar con esos rasgos para ver si es que podemos finalmente hacer algo más adelante. Y obviamente poder empezar a hacer un trabajo súper mancomunado. ¿Ya? Por lo tanto, los terapeutas tienen que estar formados profesionalmente, tienen que desarrollar, ojo, ciertas habilidades. Entrenamiento emocional, ojalá, importante ser supervisados clínicamente. ¿Ya? Eh, a veces conversar las cosas es súper bueno, ¿cachai? O sea, en definitiva ayuda a abrir un poquito la mente, ¿ya? Por lo tanto, creo yo que el trabajo del terapeuta es súper importante para el trabajo personal, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice la evidencia? Miren lo que dice la evidencia, que el 85% de los pacientes que han establecido, han tenido terapia DBT, existe una reducción importante de las autolesiones. El 75% de los pacientes que han pasado por TCC mejora obviamente los síntomas de los trastornos del clúster C. El 65% tiene cambios más profundos con la terapia central en los esquemas. Y el 45% de los pacientes en algunos casos alcanza una remisión, no sé si completa, pero un buen tiempo de remisión. ¿Ya? Yo le aseguro que cuando uno tiene un paciente con trastorno de personalidad, uno se gana un paciente para toda la vida. ¿Ya? Siempre vuelve donde ti, desaparece. Y así una tarea medio complicada, no, no quiere hacer, desaparece, se enamora, se le cambia la vida, se desenamora, vuelve al psicólogo. ¿Cachai? Entonces uno como que cacha la vida del paciente y uno sabe que finalmente viene otro capítulo más. ¿Bien? Entonces, bueno, es importante, de nuevo, final, para terminar, eh, entender que esto es un cuadro complejo, por lo tanto, tenemos que tener una aproximación muy técnica, muy específica frente a estos trastornos de personalidad. Tenemos que entender que estos pacientes tienen muchas cantidades de síntomas, ¿ya? O sea, tanto esta comorbilidad, además, ¿ya? También entender que es crónico esto y, obviamente, que nosotros necesitamos adaptar las técnicas a los casos que, obviamente, se nos va a ir presentando. ¿Sí? Bien, pues queridos colegas, lamento haberme pasado, pero quería terminar la presentación, así que bueno, les agradezco su atención y bueno, lo que necesiten, si hay alguna pregunta o si no, me voy al tiro. Les agradezco la atención y la diapo se las voy a dejar, no sé dónde la sube Adipa, pero la sube el Google. ¿Bien? Eso. ¿Estamos? Sí, Terminé, la disculpe. subimos a la plataforma de Adipa. Entrando a Adipa van a poder encontrar la grabación y el PPT. Vamos a pasar a las preguntas ahora. Les ruego que sean relacionadas a la exposición, idealmente que no hablemos mucho de casos específicos. Ya, van a levantar la manito, vamos a hacer tres preguntas. Si es que no hay preguntas, pasamos entonces a el sorteo. Están esperando el sorteo nomás, aquí nada de cuestión. Quieren la Yo beca. creo que lo dejaste todo clarísimo. Ah, mira, ahí tenemos una pregunta. Natalie. Hola, buenas noches. Hola. Justo se me cayó el internet y me quedó una duda sobre la alianza terapéutica. Al final, lo que se recomienda más es como una relación más jerárquica con los pacientes o simétrica, o va a depender demasiado del tipo de trastorno de la personalidad. Es buena tu pregunta, ¿no? Francamente. Yo creo que es variable, honestamente. No podría decirte que es una forma única. A veces también es muy contextual, ¿cachai? Por ejemplo, a veces los narcisistas, cuando los estoy confrontando con ideas bien complejas, necesitan que lo apapachispo. O sea, necesitan que uno sea un psicólogo emocional, afectivo. Lo mismo pasa también con los límites, ¿cachai? Cuando de repente están ahí como rumiando mucho, a veces tenéis que cortar así. Entonces, yo creo que varía un poco en razón del trastorno de personalidad y en razón de la etapa del tratamiento. ¿Bien? Yo creo que al principio tenemos que ir explorando la posibilidad de hacer una relación pucha afectiva, obviamente que ellos entiendan de que nosotros estamos para ayudarlos, que es súper importante eso, pero en algunos momentos también el ayudarlos significa confrontarlos, po. O sea, significa que vamos a hacer ejercicios para que ellos puedan entender un poquito de dónde viene esto, para un poco calmar su angustia. Entonces, o sea, honestamente,
yo creo que es variable tanto por trastorno de personalidad, así como por etapa del tratamiento. Por ejemplo, no sé, pues, como te decía anteriormente, este paciente que tengo esquizoide, no hay ninguna emocionalidad aparte mía. Yo soy súper formal con él. ¿Cachai? Soy demasiado formal con él, le respondo así como bien concreto, eh, cacha cuando algo no lo sé, ¿cachai? Sabe al tiro, se mete por todos lados. Entonces, no tiene ningún sentido tener una relación afectiva con él porque él no es lo que busca. Él busca ponerte a prueba, ¿cachai? Él busca a ver si este psicólogo sabe o no sabe. De hecho, siempre me pregunta por fármacos, me pregunta por cuestiones así que de repente no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. No sé, como hoy sí, el otro día vi este documental y vi que, chuta, ya, entonces, y a veces cuando uno dice, pucha, que uno no lo sabe, también decirlo, ¿no? Sí, que eso no lo manejo, no lo sé. En fin, ¿ya? Entonces, yo creo que depende del trastorno y depende del proceso del tratamiento. Por ejemplo, las TLP, que tenés que colocarle los límites en algunos momentos, pero cuando ya la paciente tiene una herencia importante contigo, probablemente el acercamiento más afectivo funciona bien. ¿Ya? Eh, eh, Mm. Yo creo que por ahí va la cosa. Profesor, y la última pregunta. ¿Cuál es el protocolo para los casos de ideación suicida o intento suicida? ¿Cómo el protocolo? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la pregunta? Por ejem- por ejemplo, si llega un paciente y uno atiende en consulta particular, Ujú. ¿qué hace? ¿Contacta a alguna persona Ah, como de contacto de emergencia o uno mm, llama como, no sé, a una ambulancia o lo lleva al hospital? ¿Cómo se hace eso? En caso de ah, extremo de personas que, entiendo. No, claro, mira, lo primero, chiquilla, que tienes que saber es que si tú identificas ideación y pensamiento suicida o intento suicida, lo primero que tienes que hacer es un plan de urgencia, lo primero. ¿Sí? A nosotros, yo en la universidad, hace hartos años atrás, me enseñaron que una de las estrategias más adecuadas para enfrentar esta situación tenía que ver con que nosotros hiciéramos un contrato conductual, ¿cachai? Donde le hacíamos firmar al paciente, nos decían, a nosotros nuestros profes nos decían, oye, si ustedes cachan esto, tienen que hacerlo firmar un contrato conductual. ¿Qué es lo que era un contrato conductual? Que en una hoja decía yo, Jonathan Martín, mientras esté en tratamiento, no me voy a suicidar. El tema es que eso no sirve. Eso está comprobado, absolutamente comprobado que eso no existe. Entonces, si tú detectas algo así, es importante primero hacer un plan de urgencia. Decirle, mira, me preocupa esto, por lo tanto vamos a trabajar el plan de urgencia. El plan de urgencia puede ser de un tema tan sencillo como en una hojita anotar qué vamos a hacer cuando te sientas mal. ¿Ya? Y el último paso siempre es ir a urgencias. Siempre el último paso es eso. O sea, ya por ejemplo, no sé, sé que me empiezo a sentir que la vida no vale la pena, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Entonces voy a, no sé, a llamar a un amigo. Perfecto. ¿Y qué pasa si eso no resulta? Mira, voy a, no sé, salir a pasear a mi perro. Ya, ok. ¿Y qué pasa si eso no resulta? ¿Ya? Y así hasta que el último paso siempre sea, mire, pésquese de aquí y llévese a urgencia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque de pronto uno como que se ve muy consternado cuando un paciente se quiere suicidar, es verdad, ¿ya? Pero a veces es parte del síntoma, como en el TLP, ¿ya? Entonces, a veces uno no tiene que inmediatamente dejarse asombrar o angustiar por esa situación, ¿ya? Ahora bien, mi recomendación, mi humilde recomendación, en razón de algo así, si te aparece en la consulta, es igual dejarlo por correo, ¿ya? Por ejemplo, con menores de edad, mandarle un correo al papá, decirle, mira, tal como lo vimos en la consulta, no sé, Juan Pérez necesita atención psiquiátrica, en la eventualidad que le ven, y tú le dejas un par de contactos de psiquiatras para que los papás hagan esa pega, y en la eventualidad que él o ella se sienta mal, acudir a urgencia. ¿Ya? Y Ya, también si es entonces no es que uno adulto, lo lleve. no, o sea, Ya, ¿qué profesión eres tú? no psicóloga. Ah, Pero en un caso no, de trastorno así como nivel severo, no, según así lo estoy no, no, pensando. no, Ah, ya. para nada, o sea, no tienes que colocarte tú en esa secuencia, pues imagínate tú estás teniendo otro paciente y él se mata, va a ser tu culpa, No. porque no está ahí disponible. Mm, No, no, tenés que aprender eso, tienes que hacer el plan de urgencia y entender, obviamente, que ellos también tienen que buscar las mismas formas para resolver el tema, ¿cachai? Y su familia.
Entonces ahí lo que siempre mi recomendación es, si es menor de edad, mandarle un correo a los papás y decirle, miren, esto está peludo, hay que hacer esto, importante esto, esto otro. Si es mayor de edad, mira, como te recomendé en la sesión, hay que dejarlo por correo porque a veces Mm, pudiera ser de que el paciente efectivamente se suicide y tú, las personas intenten buscar una responsabilidad en tu praxis profesional por el tema. ¿Ya? claro, Entonces, si entonces tú, sería si tú como dejas activar redes de por apoyo correo, y dejar respaldo. correcto, correcto, Ya, muchas gracias, profesor. de nada. Gracias, Natalie. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Consuelo Olalde. Sí, Perdón, me voy a tomar un minuto, Consuelo, antes de no, que hagas sí, la pregunta. Chicos, no puedo enviar el link antes de que se acabe el seminario. Se los mencioné al iniciar. Entiendo que se tengan que retirar, entiendo que estamos un poco pasados de minutos, pero les pido un poco de comprensión y paciencia porque no puedo hacer nada, no soy yo quien decide los horarios en los que se envía el link. Gracias. Consuelo, adelante, perdóname. sí, no, tranqui, muchas gracias. Bueno, buenas noches, sí, como que estamos en un horario de eso. Solo tengo una pregunta y es con respecto a, bueno, se había retratado que usted tiene también el pensamiento de que se puede generar el trastorno de personalidad en adolescentes y adultos jóvenes. Mi pregunta es cómo podemos generar un vínculo en un adulto joven o adolescente que tenga, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad, considerando que su motivo de consulta sea algo ligado como a, por ejemplo, no una obligación, pero sí, por ejemplo, derivado del colegio o derivado de la universidad, en casos Mm, donde no es como la persona que tiene la autoridad de poder decir, vengo a terapia por esto. mm. Sí, entiendo tu pregunta. Bueno, también varía mucho, porque efectivamente, como dices tú, del motivo de consulta, a veces hay pacientes que no tienen ninguna intención de ir a terapia. Eso es lo primero. ¿Sí? El tema ahí, yo lo he hecho de esta forma, a lo mejor no es lo más correcto, pero lo he hecho de esta forma. Un poco a veces, sobre todo con los adolescentes, que cuesta mucho más. eh, yo les digo, hasta les tiro la talla, les digo, ¿sabes qué? Pucha, a mí, no sé, yo tampoco quería conocerte, ¿cachai? Pero ya que estoy acá, hagámoslo bien y probablemente vas a venir menos veces para acá. ¿Ya? Entonces yo creo que la honestidad también ayuda al paciente, porque decirle, mira, yo sé que venía obligado, pero un poquito déjame ayudarte, o sea, porque en definitiva, si no quieres ser ayudado, pucha, nada va a pasar. A veces a algunos pacientes le he puesto los límites, les he dicho, mira, si tú no quieres venir a psicólogo, no quieres hacer más, pucha, dímelo. Dímelo y a lo mejor puedo hacer un informe y decir que tú estás desistiendo de esto y que finalmente bajo tu responsabilidad y la de tus tutores, está bien que no quieras tomar terapia. ¿Ya? Mm, Entonces depende mucho de la aproximación que tenga el paciente. O sea, porque de repente vienen pacientes bien desilusionados de otros psicólogos, porque a veces hay varios que me han dicho, no, es que me escucharon nomás, no me dijeron nada, pero cuando te ven que tú eres más activo, que estás metido ahí, que le así, que escalas, test, ¿cachai? Que lo retroalimentáis, que te juntáis con los papás, ¿cachai? Los papás los citáis, o sea, yo creo que notan la diferencia entre un cognitivo conductual y otro tipo de terapeuta, ¿ya? mm, Entonces yo creo que una de las aproximaciones podría ser de esa forma. Me ha tocado muchos pacientes de repente adolescentes que no sé, típico con la cambucha así, mm, me acuerdo un paciente, este cabro que era chistoso, ya, pero que, pucha, también tenía la hora a las 8 de la mañana, po, ¿ya? Y él odiaba ir a las 8 de la mañana. O sea, imagínate toda la semana en el colegio y más encima el sábado a las 8 de la mañana al psicólogo. ¿Ya? Entonces yo decía, bueno, escucha, pero entonces, ahí ocupando el humor de no insisto, hagamos la corta, pues le decía yo, hagamos la corta. En definitiva, aprende ciertas habilidades que yo te voy a enseñar, que te voy a proponer acá. Entonces vaya a venir menos veces, pues, y todos ganamos. ¿Ya? Entonces, de repente hay que ocupar esa estrategia, ¿cachai? Igual es distinto a veces si tenéis un TLP con mucha ideación suicida, con síntomas depresivos, esa noción no te va a servir. Probablemente esa noción lo que te va a servir es acogerlo, reconocerlo, escuchar, contener al principio, ¿cachai? Entonces, es importante saber leer ese primer acercamiento, ¿ya? Entonces, mm, así como toda la psicología amiga, la respuesta clásica es depende. ¿Cachai? Pero depende de lo que tú veas. ¿Ya? Porque si tú lo ves que la paciente se quiere suicidar, está todo el rato dándole vuelta a eso, claro, efectivamente, probablemente la contención emocional va a ser mejor.
Si el paciente tú ves que, pucha, que no quiere estar ahí, que le aislata tú, claro, a lo mejor la idea es confrontar ahí buena onda, con humor, para que él o ella haga reflexión finalmente. Por eso, Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Eh, ¿Cuántas personas llevamos? Dos, ¿cierto? Vamos a la última entonces, Carla Antil, y de ahí pasamos al sorteo. Carla, Hola, no sé si se escucha. te escucho perfecto. Ah, ya. sí. Quería hacer una consulta. Lo que pasa es que, bueno, tuve una experiencia en el COSAM atendiendo pacientes y Mm, quería preguntar si realmente se puede tratar a pacientes con trastorno de personalidad considerando, o sea, de que se puede, pero si se pueden ver cambios, si es que, o sea, considerando que las atenciones son cada 2, 3 semanas, incluso mm, mensuales. mm. Sí, o sea, claramente, pues, pero primero tienes que tener el plan hecho, pues, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que yo te recomiendo, no sé si aplicaste alguna escala, algo así, lo que honestamente yo te recomiendo es aplicar una escala, por ejemplo, la MCM que vamos a ver ahí en el curso, y en razón de eso, por ejemplo, vas a saber cuáles son los rasgos más duros que tenéis que ir. Entonces, yo me iría a técnicas específicas esos rasgos. Y también aplicaría técnicas más transversales, por ejemplo, dependiendo del caso, no conozco el caso que me planteé, pero obviamente pueden ser mindfulness, técnicas de relajación, entonces, o sea, sí, sí se puede ver. El tema es que probablemente, como tú bien dices, lo ideal sería verlos cada una semana, ¿no? ¿Verdad? Eso es Claro, lo adecuado, o sea, creo yo, lo considerando el nivel ideal. de deserción también que hay en los Claro, COSAM. pues, ¿no? Y además que tú cachai que, por ejemplo, la DBT en algunos casos propicia hasta 2 sesiones a la semana. ¿Cachai? Ujú. Entonces uno que está en un sistema pobre, eh, sí se pueden ver, pero tienes que tener súper claro qué quieres impactar. O sea, yo volvería para atrás, si tengo un paciente que tengo sospecha de trastorno de personalidad, le aplicaría la escala y vería qué síntomas quiero mover. Y en razón de eso puedes elegir algunas estrategias que a lo mejor le puedes dar mucho a esa estrategia, cosa de que vas a movilizar eso. ¿Sí? Y ahí tienes que tú determinar qué crees tú que es lo que más está impactando al paciente. Ya, como Entonces, priorizar sus necesidades, finalmente. correcto. O sea, pero más que priorizar sus necesidades, es priorizar la sintomatología que tú estás observando. Ya, Porque las necesidades de ellos pueden ser múltiples, ojo, y ellos se claro, pierden en las necesidades, millones de necesidades. El tema es que tú tienes que tomar la decisión. ya. Muchas gracias. ¿No? Estamos entonces con las preguntas. Gracias a todos por la participación. Gracias a ti, Jonathan, por la ponencia y por responder las preguntas. No sé si les quieres decir algo, dejar los invitados al curso y ya después eres libre de poder retirarte de la... Gracias. Oye, no, es que este curso bien interesante. Ahí la idea es que puedan aprender esta estrategia. Nos vamos a centrar harto en la terapia centrada en los esquemas, menos en la segunda generación. Como les decía, sí, la reestructuración cognitiva sí sirve, pero creo yo que no sirve tanto. Pero sí nos vamos a centrar mucho más en la DBT, en la terapia aceptación compromiso y en la terapia centrada en los esquemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo creo que esa es la mejor forma de aproximación, que podamos tener un buen rendimiento con trastornos de personalidad. ¿Ya? Y un poco animarlo a nomás que sigan estudiando, trabajando, porque claramente son trastornos severos. ¿Ya? Entonces, tienen que aprender, queridos colegas, que a veces no son ustedes, son ellos, por si acaso. Entonces, a veces cuesta eso, porque de repente los psicólogos somos bien ansiosos, somos bien obsesivos, ¿cachai? Pero hay que desprenderse de esa idea. ¿Ya? Y a veces uno tiene que hacer estrategias bien concretas en razón de la sintomatología que presenta el paciente. Así que bueno, les deseo lo mejor. Y bueno, y recuerden que han estudiado la carrera más hermosa del universo, ¿ya? Porque además de ayudar a los pacientes, pucha, más encima nos pagan, o sea, qué mejor, ¿ya? Entonces, como que hacemos el bien y más encima nos pagan, ¿ya? Pero bueno, eso. Oye, un abrazo, que tengan buena noche y que gane el más mejor, ¿ya? Gracias, Jonathan. Cuídate mucho. Chao, chao.